Get ready for the storm. I am the storm. America, fuck yeah! Coming again to save the motherfucking day, yeah! America, fuck yeah! Freedom is the only way, yeah! Hace mucho quería hacer esta reseña, pero ahora que terminó la primera temporada de Pato Aventuras, me parece el momento más indicado. Reconozco que de chiquita vi poco la serie original del 87, pero me arrepiento de no haberle dado más atención en aquel entonces. Hace algunos años me volví seguidora del universo de los patos de Disney, iniciado por Carl Barks en 1942 y continuado por Don Rosa, además de contar con otras producciones en países como Italia, Dinamarca, Países Bajos o Brasil. ¿Pero por qué creció tanto el universo de un solo personaje de Disney?, se preguntarán. Bueno, la cosa es que antes de 1942 ya había historietas del Pato Donald, pero lo que hizo Carl Barks fue mejorar el guión para mostrar aventuras más emocionantes y enriquecer a Donald con nuevos personajes. Fue así como surgieron personajes como Glastonbuster o Pánfilo Ganso en Latinoamérica, Shiro Hair Loose o Shiro Sin Tornillos, los Beagle Boys o Chicos Malos, la Bruja Mágica de Spell y por supuesto el excéntrico capitalista Scrooge McDuck o Rico McPato en Latinoamérica. El personaje de McPato era tan multidimensional y las aventuras de Donald junto a su tío fueron tan asombrosas que se volvieron un clásico del cómic estadounidense y mundial. A tal punto que directores como Steven Spielberg y George Lucas o el mangaka Osamu Tezuka, creador de Astro Boy, reconocieron que fueron inspirados por las historietas de Carl Barks. Así que cuando Disney creó la división Disney Television Animation, vieron en las historietas del Pato Donald y Tío Rico la oportunidad de crear una serie que entretuviera tanto a las nuevas generaciones como a los adultos que se criaron leyendo los cómics. Así fue como nació en 1987 DuckTales, o Pato Aventuras para los hispanohablantes. La serie fue un éxito arrasador y marcó una nueva era en Disney, que ya no se limitaría a hacer películas de buena calidad, sino también series de buena calidad, con otros títulos que vendrían después y que marcarían la época de Disney Afternoon, como El Pato Darwin, Tailspin, Chip y Dale al rescate, Los Ositos Gummy, Gárgolas y muchos más. Además del éxito de la serie, hay que sumar también el éxito de productos derivados, como los videojuegos, sobre todo el de Capcom, o la película El Tesoro de la Lámpara Perdida, además de la gran cantidad de merchandising como juguetes, cómics, cassette de VHS y demás. Esto hizo que Pato Aventuras se volviera un ícono de la cultura popular y recibiera distintos homenajes en otras series. Obviamente, algún día tendría que recibir un remake que actualizara la historia y homenajeara el legado original de la serie y de los cómics. Primero fue una línea de historietas lanzada en 2011 que continuaban la historia del programa. Después una remasterización del juego de Capcom en 2013. Y por último, y finalmente, el tan esperado reboot de la serie, cosa que se anunció el 25 de febrero de 2015. Y fue el 12 de agosto de 2017 que llegó el tan esperado regreso de este clásico. La repercusión fue tan grande que antes de que estrenaran la primera temporada, ya la habían renovado para una segunda. Wow. La trama es casi la misma que la de la serie original, pero con varias mejoras. En la serie del 87, Donald dejaba a sus sobrinos al cuidado de su tío Rico McPato mientras estaba de servicio en la marina. En la de 2017, Donald vive en un barco con los chicos y está desempleado, por lo que los deja al cuidado de su tío, con el que está peleado desde hace años, para ir a una entrevista de trabajo. En la mansión de su tío conocen a Webby, o Rosita en Latinoamérica, quien es la nieta de la ama de llaves de McPato,
y se crió sola en la mansión, así que está emocionada de hacer nuevos amigos y más aún cuando se entera de que son los sobrinos nietos de su ídolo millonario. Ella les explica que antes Donald y McPato se llevaban bien e incluso viajaban por el mundo en busca de aventuras, pero por alguna razón se distanciaron. Al final del segundo episodio se da un suceso que diferencia completamente este reboot de la serie original. ¿Mom? Así que la trama principal girará en torno a resolver un misterio. ¿Qué pasó con Della, la madre de Hugo, Paco y Luis? Lo que vuelve a la serie un rompecabezas de pistas, mientras que en el medio presenciamos distintos tipos de aventuras y la introducción de varios personajes, algunos clásicos y otros nuevos. Este reboot fue planeado por Mark Schoenberg, quien también oficia como productor ejecutivo, y Frank Angones, quien trabaja en el guión. Muchos opinan que el reboot tiene cosas de Gravity Falls y están en lo cierto. Esto se debe a que muchos de los que trabajaron en la serie de Alex Hirsch también colaboraron acá, como los animadores John Aoshima y Dana Terrace, que por cierto es la novia de Hirsch. Es más, el director de arte de Gravity Falls, John Jiménez, se encargó de rediseñar los personajes y los escenarios. Y hablando del arte, muchos se quejan del rediseño, pero a mí no me molesta. Es más, me parece bien que se diferencie de la serie del 87 para darle más identidad visual, además de que es conveniente para los creadores porque al tener diseños más sencillos pueden tener una animación más fluida. Me da gracia ver que algunos personajes como McPato y Donald aparentan ser más flacos en esta versión. Es como si Disney los hubiera mandado a hacer dieta. El guión también es un punto fuerte, tanto por su continuidad pseudoepisódica como por su humor inteligente, además de que está lleno de referencias a los cómics de Carl Barks y Don Rosa, y también a series clásicas de Disney Afternoon, como El Pato Aventuras original, El Pato Darwin, Tailspin y Quack Pack. Pero tampoco es un producto perfecto. Así como tiene sus fortalezas, también tiene debilidades. De hecho, voy a enumerarlas. Primero que nada, el exceso de personajes, especialmente de personajes principales. Ya de por sí, la serie original también tenía este problema, pero acá aumentaron. Donald, que en el 87 solo tenía apariciones esporádicas, ahora aparece más seguido, lo cual me parece justo y es un error de la serie original que corrigieron. Ahora Donald tiene la relevancia que se merece. Pero es muy difícil escribir una historia donde conviven tantos personajes y que no se sienta caótica. Avenger Infinity War es un ejemplo. Incluso hay episodios en los que Tío Rico y Donald no aparecen o ni siquiera están los trillizos juntos. Y además de los personajes de la serie original, también hay que sumarle los nuevos, como Lina, Mark Biggs o el caballo con cabeza de McPato. Sí, es real. En serio, se lo juro. El segundo punto negativo son los cambios de personalidad en algunos personajes. Algunos positivos, pero otros negativos. Un ejemplo es Fenton Crashell, quien ahora es mitad latino. Al principio me parecía innecesario este cambio, pero la verdad que tampoco afectó mucho al personaje. Es más, siento que le dio más identidad visual y no se destaca solo por ser latino. De hecho, este cambio se dio porque su actor de voz es el reconocido actor y cantante Lin-Manuel Miranda, quien tiene raíces puertorriqueñas. Pero Miranda ha hecho un buen trabajo con este personaje, siento que le dio más personalidad que su contraparte del 87. El que sí sufrió un cambio negativo fue Shiro, puesto que pasó de ser un científico de modales suaves a un científico arrogante que maltrata a sus empleados, especialmente a Fenton. Después está el caso de Rico McPato. Es decir, sigue siendo un tipo arrogante y egoísta, pero en esta serie lo muestran más como un aventurero que como un millonario codicioso. Pero el mejor cambio fue sin dudas el de Hugo, Paco y Luis, quienes ahora tienen distintas personalidades y bien definidas. El tercer problema que encuentro es que los guionistas no saben escribir personajes femeninos. Lo digo no porque sean débiles, sino porque ahora son todas Mary Sues fuertes y valientes. El problema está en que son demasiado perfectas, mientras que los personajes masculinos los muestran como torpes o estúpidos, pero al menos tienen sentido del ridículo, las mujeres no tanto.
Con esto no quiero decir que las mujeres deben ser damiselas en apuros, pero deberían mostrarlas más humanas para que sean más identificables para las espectadoras. En la serie original, la señora Bickley y Rosita eran más débiles pero tenían sus momentos de brillo. Acá aparecen plot devices con patas que están para arreglar cualquier quilombo. Quizá las únicas excepciones son Rosita y Lena. Rosita es una chica audaz y ágil, pero no tiene habilidades sociales, lo que desencadena situaciones hilarantes. En cuanto a Lena, a mucha gente le cayó mal al principio porque la mostraban como la típica adolescente rebelde y despreocupada. Pero a medida que avanza la historia, tiene su propio desarrollo de personaje y su trasfondo es más dramático de lo que parece. El cuarto punto negativo es la irregularidad de los episodios. No me malentiendan, la serie es muy buena y este es un problema común en muchas series, principalmente largas. Y es que algunos episodios son más aburridos que otros, o son mitad y mitad. Un ejemplo de esto es el capítulo 19 de esta primera temporada, porque hay dos tramas, una muy buena donde Lena decide rebelarse contra Mágica, pero esta toma control de su cuerpo, y una muy mala, donde Luis tiene que lidiar con un pie grande que aparenta ser inocente, pero se aprovecha de la ingenuidad de Hugo. Pero no se preocupen, porque es a partir de este episodio que la serie vuelve a levantar nivel, sobre todo en los últimos 3 capítulos, donde suceden hechos realmente dramáticos. En el capítulo 21, Paco les confiesa a sus hermanos que estuvo investigando sobre la desaparición de su madre y que no les dijo nada para que no se ilusionaran. En el 22, Tío Rico confiesa que tuvo responsabilidad en la desaparición de su madre, cuando quiso regalarle una nave espacial, pero Della se enteró de la sorpresa, tomó la nave sin avisar y en el viaje fue sorprendida por una lluvia cósmica. Los chicos quedan decepcionados con McPato porque lo culpan de la desaparición de su madre y deciden irse de la mansión con su tío Donald. Y finalmente en el 23 tenemos un capítulo doble donde Mágica de Spell hace su aparición estelar y los chicos deciden ir a rescatar a su tío abuelo. Un final bastante emotivo donde Lena se sacrifica para salvar a Rosita y ahora vive en su sombra. Los chicos se reconcilian con su tío Rico y el episodio termina con una escena inesperada. And so Duckburg is saved, thanks to Scrooge McDuck and his family. Boys? Después de semejante final, todos los fanáticos están desesperados por la segunda temporada, que ya confirmaron que llegará antes de fin de año, así que me imagino que su estreno será en octubre o en noviembre. El balance final es muy positivo. Como dije, la serie no es perfecta, pero arregló muchos fallos que tenía la original del 87, que no era mala, pero tampoco tenía un objetivo fijo y no le hicieron un final que cerrara la trama. Ahora no solo hay un objetivo, sino también que eso deriva en muchos misterios que tanto los personajes como los fans tienen que ir resolviendo a medida que avanza la trama. Algo que quiero corregir es que en mi último video de los 3 caballeros dije que su animación me gustaba más que la de Pato Aventuras, pero ahora cambio de opinión porque en los últimos capítulos noté que la animación de Pato Aventuras era más fluida, sobre todo en las escenas de acción y tensión. Sin dudas, esta serie nos demuestra no solo cómo hacer bien un reboot, aprendan ridículos, sino también que la franquicia del universo de los patos de Disney puede adaptarse a los nuevos tiempos y que aún tiene mucha tela que cortar. Antes de terminar el video, quiero mandarle un gran saludo al dibujante argentino José Mazzaroli, quien trabajó para Disney haciendo historietas del Pato Donald, Tío Rico y Pato Aventuras, y cuyo aporte me sirvió para hacer este video. Soy Angie Violence y espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima.